Emma tiene 11 años. No te puedes imaginar lo que tuvo que soportar cuando fue testigo del adulterio de su madre. Su pequeño mundo se rompió de la noche a la mañana, y luego, en un día aparentemente normal, cuando no había nadie en casa, su abuelo, la única persona en quien Emma confiaba, hizo algo que cambió su vida para siempre. Antes de comenzar con la historia de hoy, espero que te suscribas al canal para no perderte los últimos vídeos. Gracias. En las tardes de invierno, toda la familia se reunía en el salón. El fuego crepitaba en la chimenea. Emma se sentaba en el regazo de su madre, escuchando a su abuelo contar cuentos de hadas, ocasionalmente interrumpidos por la voz de su padre corrigiendo algunos detalles para añadir dramatismo. Mamá reía, con los ojos brillando de una alegría sencilla. En esos momentos, Emma creía que su familia nunca cambiaría. Pero la vida real no es como los cuentos de hadas. Los primeros cambios llegaron en silencio, como vientos fríos colándose por las rendijas de la puerta sin que nadie lo notara. Papá empezó a llegar más tarde a casa, con llamadas telefónicas largas en la oficina. Los abrazos apresurados reemplazaron las noches juntos. Mamá solía quedarse parada distraídamente junto a la ventana, con la mirada perdida en el jardín soleado. Emma no entendía por qué las comidas eran más silenciosas, porque las risas eran cada vez menos frecuentes. Pero lo sentía como solo los niños pueden sentirlo, en la pesadez del aire, en las miradas esquivas entre sus padres, en las caricias cada vez más forzadas. El abuelo también parecía sonreír menos. Seguía viniendo, seguía trayendo caramelos de menta y contando historias, pero su voz era más baja, más lenta, como si los viejos recuerdos pesaran más. Emma intentaba aferrarse a lo que quedaba. Las tardes montando en bici por el jardín. Los momentos en que ella y su madre hacían galletas. Cuando su padre la abrazaba por sorpresa desde atrás. Si soy buena, se decía a sí misma. Si sonrío más, todo volverá a ser como antes. Pero a veces, si escuchaba con atención en el silencio de la noche, Emma podía oír un leve crujido, como el sonido del hielo derritiéndose en un lago de primavera. Tan pequeño, pero imposible de ignorar. La familia de Emma seguía intacta a los ojos de los demás. Pero por dentro las grietas ya se habían empezado a extender. Poco a poco, sin color, sin sonido. Y Emma, con su pequeño corazón que aún no tenía palabras suficientes para nombrar su inquietud, solo podía abrazar con fuerza a su viejo osito de peluche. Rezando para que las cosas buenas no desaparecieran. Rezando para que, si cerraba los ojos con fuerza, todo volviera a ser como antes. Pero Emma no sabía que una vez que aparecen las grietas, éstas crecen en silencio hasta que todo el mundo se derrumba. Nada cambió de golpe. No hubo gritos, ni lágrimas, ni puertas cerrándose de un portazo. Solo detalles pequeños. Cambios lentos. Como la primera brisa fría de la temporada colándose por las rendijas de una puerta. Emma comenzó a notar estas cosas durante las tardes, mientras esperaba la cena. Papá ya no llegaba a tiempo como antes. La cena seguía puesta, carne asada, verduras al vapor, sopa caliente. Pero la silla de papá solía estar vacía. Mamá suspiraba, guardaba su comida en el microondas y fingía que alimentaba alegremente a Emma. Come mucho y deja algo para papá también, decía mamá sonriendo. Pero su sonrisa no llegaba a sus ojos. Emma no sabía por qué, pero comía más despacio que de costumbre. Marcus empezó a venir más seguido. Al principio, Emma lo encontraba divertido. El tío Marcus siempre contaba historias graciosas. Siempre sabía cómo convertir una tarde aburrida en una pequeña aventura. Jugaba a las damas con Emma, volaba cometas en el jardín, arreglaba cosas viejas por la casa. Mamá también parecía más alegre cuando Marcus estaba cerca. Muchas veces, Emma veía a su madre reír con sus chistes. Todavía recuerda un día en que mamá estaba en la cocina. Marcus a su lado arreglando el grifo. Y de repente le espolvoreó harina en el pelo. Ambos se rieron fuerte mientras mamá fingía enfadarse y le lanzó un trapo a la cara. En ese entonces, Emma también se rió. Pensaba que eran momentos felices y despreocupados, como los de cualquier familia cercana. Pero con el tiempo, Emma notó que los toques de Marcus a mamá eran un poco más largos. Había algo diferente en la forma en que se miraban. No era como papá miraba a mamá. No era como nada que Emma hubiera visto antes. Una noche después de cenar,
Emma leía en el salón mientras su madre y Marcus charlaban en la cocina. Sus voces eran lo bastante bajas como para que ella no pudiera entender las palabras. Pero de vez en cuando soltaban una risa corta, suave, con un significado oculto. Emma levantó la cabeza y miró hacia la cocina. La luz amarilla pálida de la lámpara caía sobre los rostros de su madre y Marcus, parados muy cerca el uno del otro. Mamá se inclinó ligeramente cuando Marcus le susurró algo al oído. Sus hombros se sacudieron con la risa. En ese momento Emma sintió que ya no pertenecía a ese lugar. Una extraña sensación de frío le llenó lentamente el pecho. Emma dejó el libro sobre él. Emma abrazaba a Toby más fuerte de lo habitual. Quería creer que todo era imaginación suya. Quería creer que así actuaban los buenos amigos. Pero una semilla de duda había brotado, echando raíces en el joven corazón de Emma. En los días siguientes, la presencia de Marcus se volvió parte habitual de la casa. No eran solo las tardes arreglando cosas o las cenas ocasionales. Marcus aparecía en momentos inesperados, trayendo pasteles después del colegio, ayudando a mamá a limpiar el garaje, incluso acompañándola al supermercado. Aunque Marcus seguía siendo tan alegre y ruidoso como siempre, Emma empezó a sentir algo extraño que no podía expresar con palabras. Una tarde, mientras Emma estaba sentada en una esquina del jardín coloreando, escuchó a mamá llamar a Marcus para que viniera, ya que la lámpara del pasillo estaba suelta. Emma levantó la mirada y vio a Marcus muy cerca de mamá bajo la luz amarilla pálida, sus hombros casi tocándose. Mamá sonreía con una sonrisa suave, con los ojos brillando de una forma que Emma nunca había visto cuando miraba a papá. Marcus también sonrió y colocó suavemente su mano en la espalda de mamá, solo por un breve instante, como para sostenerla mientras revisaba el interruptor. Solo un momento. Pero Emma lo vio. Y lo supo. Nadie necesitaba tocarse así si solo eran amigos. Desde ese día, Emma prestó más atención. Cada vez que Marcus llamaba a su madre M en lugar de cuñada. Cada vez que ella reía demasiado suave al recibir un mensaje. Cada vez que se apresuraba a esconder el móvil cuando Emma entraba en la habitación. Todos eran fragmentos pequeños, pero afilados, que se clavaban directamente en el corazón de Emma. Empezó a evitar a Marcus. Si antes estaba entusiasmada por mostrar sus trabajos del colegio, ahora solo murmuraba unas pocas frases y se escabullía silenciosamente a su habitación. Incluso con su madre, Emma empezó a alejarse. Respondía con frases breves, evitaba los abrazos, incluso evitaba esas miradas que antes la hacían sentirse querida con solo un gesto. Una noche, mientras la familia cenaba, papá preguntó a mamá por el viaje de negocios de la próxima semana. Mamá alzó la mirada, sorprendida, como si la hubieran arrancado de un pensamiento lejano. Ah, ya lo arreglaré, respondió con la voz temblorosa. Emma, sentada frente a ella, observaba en silencio. Vio fruncir el ceño a papá por un momento y luego relajarse rápidamente, como si nada hubiera pasado. El resto de la cena transcurrió en silencio. El sonido de los cuchillos y tenedores golpeando los platos de porcelana sonaba como grietas en el cristal. Emma miró a su madre, luego a su padre. Parecía haber una distancia inmensa entre ellos que nadie podía llenar. Y Emma, solo una niña, estaba atrapada en medio sin saber qué hacer. Sin saber a quién aferrarse. Con un único sentimiento claro. Soledad. Esa noche Emma se tapó con la manta forzándose a no llorar. Pero las lágrimas brotaron igual, silenciosas, empapando la almohada. No por haber sido regañada. No por malas notas. No porque Toby rompiera su libro favorito. Sino porque Emma se dio cuenta de que las personas a las que más quería. Las que había creído que durarían para siempre. Se le estaban escapando de entre los dedos. Y ella permanecía allí, impotente. Sin poder hacer nada más que encogerse. Abrazarse a sí misma en una oscuridad cada vez más densa. Desde el día en que Emma vio en secreto a su madre y Marcus siendo íntimos en la cocina, todo pareció cambiar. Emma se volvió sensible a cada pequeño gesto. Cada mirada. Cada toque aparentemente accidental entre su madre y Marcus. Solo cuando la verdad le pinchaba como espinas finas. Emma se decía a sí misma. Quizás estoy exagerando, quizás mamá y el tío Marcus solo se quieren como amigos.
Pero aquellos momentos ambiguos se repetían una y otra vez, infiltrándose en cada rincón de la pequeña casa, como polvo que no se podía limpiar. Un día, una tarde de fin de semana, Marcus volvió a venir. Papá mandó un mensaje diciendo que tenía que irse de viaje de negocios. El abuelo estaba ocupado visitando a su hermano. Solo estaban mamá, Emma y Marcus en casa. Emma se sentó en una esquina del salón, fingiendo estar concentrada coloreando. Intentó actuar como si no se diera cuenta de nada. Pero sus ojos seguían cada uno de sus movimientos. Mamá cortaba fruta en la cocina. Marcus estaba apoyado en el fregadero con un vaso de agua en la mano. Hablaban en voz baja. Fragmentos de risas flotaban a lo lejos. Entonces Marcus extendió la mano y apartó un mechón de pelo de la frente de mamá. El gesto fue ligero como una brisa. Efímero. Duró menos que un suspiro. Pero para Emma, fue como una cuchillada lenta y profunda. Mamá no se apartó. Incluso alzó la cabeza, sonriendo con una sonrisa que Emma nunca podría olvidar. Emma apretó la palma de su mano hasta que se le quedó entumecida. La hoja para colorear que tenía delante se rasgó sin que ella se diera cuenta. En las noches que siguieron, Emma a menudo sorprendía a su madre enviando mensajes mientras ella hacía los deberes. Mamá sonreía para sí misma, los dedos moviéndose con rapidez sobre la pantalla del teléfono. Cuando Emma se acercaba, mamá bloqueaba el móvil rápidamente y se lo metía en el bolsillo. Es solo un amigo, decía, evitando los ojos de su hija. Emma no decía nada. Aprendió a tragarse las preguntas poco a poco. En las historias que Emma creaba en su imaginación. La casita ya no era blanca como el marfil ni olía a vainilla. Estaba parcheada y agrietada. Y las personas que vivían dentro eran solo sombras de desconocidos. Una tarde después del colegio. Emma llegó antes de lo habitual porque el club había sido cancelado. Mientras caminaba por la verja, escuchó música proveniente del interior de la casa. Una canción de amor suave anticuada. No era el tipo de música que su madre solía poner. Entrando sigilosamente por la puerta principal, Emma vio a Marcus y a su madre llevando una estantería nueva al salón. Reían y bromeaban. Y su madre incluso dio una palmadita en el hombro de Marcus cuando él dejó caer un tornillo al suelo. En un momento Marcus rodeó a mamá con el brazo para evitar que se golpeara con la puerta. Pero su agarre fue más fuerte de lo necesario para ser solo un gesto de ayuda. Emma se quedó congelada en la entrada, sin palabras. Su madre fue la primera en verla. Sus ojos se quedaron congelados, confundidos. Y luego recuperaron rápidamente su compostura habitual. «Hola, princesa. ¿Has vuelto tan pronto?», dijo su madre con una voz demasiado apresurada, demasiado alegre. Emma no respondió. Subió directamente a su habitación, con el corazón tan pesado como una piedra. Esa noche Emma se cubrió con la manta. Los ojos bien abiertos en la oscuridad. En su cabeza las imágenes se repetían. Los ojos, la sonrisa, la mano pasando por el pelo de mamá. No sabía exactamente lo que sentía. Solo sabía que era más frío, más solitario. Y más doloroso que cualquier fiebre que hubiera tenido en su vida. Papá también parecía presentir algo. Un par de veces Emma lo vio llegar a casa. Quedarse quieto. Mirar la casa en silencio. Y luego caminar tranquilamente hacia el dormitorio solo. Pero como Emma. Papá no preguntaba. Nadie preguntaba. Nadie se atrevía a pronunciar la verdad. Que florecía en silencio en ese vacío invisible. Día a día, las cosas empujaban a Emma más cerca del límite final. Hasta aquella noche fatídica. En la que presenciaría con sus propios ojos algo que ni siquiera el corazón más frágil podría soportar. Había estado lloviendo desde la tarde. Las nubes grises y pesadas presionaban sobre el tejado bajo. Y el viento silbaba entre las hojas como susurros lejanos. Esa noche la cena fue aún más silenciosa de lo habitual. Papá llamó para decir que su vuelo se había retrasado. Y que tendría que pasar la noche en otra ciudad. Mamá solo murmuró al teléfono, incapaz de ocultar su cansancio. Emma comía despacio, lanzando miradas ocasionales a su madre.
Su rostro parecía cubierto de una neblina. Cercano y lejano a la vez. La electricidad había estado fallando desde la tarde. Y para cuando la cena estuvo lista, todo el vecindario quedó sumido en la más completa oscuridad. Mamá rebuscó en un cajón y sacó unas velas. La luz amarilla parpadeaba, proyectando largas sombras en las paredes, haciendo que todo en la casa pareciera moverse y susurrar secretos. Emma se acurrucó en una esquina del sillón, abrazando a Toby, el corazón lleno de una vaga inquietud. Un momento después sonó el timbre. 3 golpes rápidos y familiares. Mamá miró a Emma, le hizo un gesto tranquilizador y fue a abrir la puerta. En el porche estaba Marcus, empapado con un impermeable mojado, sosteniendo una linterna pequeña. Sonrió, su aliento blanco como humo en el aire frío. He oído que no hay luz. Vine a ver si necesitabais algo, dijo Marcus con la voz ligera como el aire. Mamá sonrió de una forma que Emma nunca le había visto sonreír a nadie más que a su padre. Y hacía mucho que no lo hacía. Emma observó en silencio mientras Marcus entraba, trayendo consigo el olor a lluvia y frío. Encendieron más velas y las colocaron por todo el salón. La luz titilante suavizaba los bordes, haciendo que todo pareciera difuso. Como si la casa ya no fuera la que Emma conocía. Mamá y Marcus se sentaron uno al lado del otro, más cerca de lo habitual. Hablaban en susurros, a veces soltando risitas como niños que comparten un secreto. Emma fingía concentrarse en un viejo libro, pero cada palabra se desvanecía de su mente. Sus sentidos estaban tensos, escuchando, esperando, sin saber exactamente qué. El tiempo pasaba lentamente. Afuera, la lluvia seguía golpeando con constancia el alero, a veces mezclada con truenos distantes. Mamá se levantó para coger otra vela en la cocina. Marcus la siguió. Su mano rozó suavemente la espalda de mamá. Un toque que parecía accidental, pero que se sentía tan natural, tan íntimo. Emma frunció el ceño, el corazón palpitando con fuerza. Toby en sus brazos también se sobresaltó, removiéndose incómodo. Después de unos 5 minutos, Emma no pudo soportarlo más. Se levantó con cuidado, fingiendo que iba a la cocina. Fue a por un poco de agua. La luz temblorosa de las velas guiaba sus pasos, tan ligeros como un suspiro. Desde el pasillo oscuro, Emma escuchó un susurro tenue, la voz de su madre. Luego la de Marcus, una risa ahogada, un suspiro profundo. Emma contuvo la respiración, asomándose por la rendija de la puerta. Y en ese instante su mundo se derrumbó. A la luz parpadeante de las velas, su madre estaba entre los brazos de Marcus. Su rostro estaba levantado, sus ojos llenos de pasión. No eran los ojos de una esposa hacia el mejor amigo de su marido. Marcus se inclinó. Y se besaron. No hubo distancia, ni ocultamientos. Un beso real. Un beso que Emma no había visto dar a su padre en años. Emma dio un paso atrás, el corazón golpeándole el pecho como si fuera a estallar. Apretó con fuerza el vaso de agua en su mano, hasta que resbaló entre sus dedos temblorosos y cayó al suelo con un golpe seco. Su madre y Marcus se separaron de golpe, sorprendidos. Y cuando sus ojos se encontraron con los de Emma, la habitación entera se congeló. Su madre palideció. Los labios se le movían sin sentido. Marcus retrocedió rápidamente, la cara llena de pánico. Emma no esperó ni un segundo más. Se giró y corrió escaleras arriba, sus pasos resonando con fuerza sobre la madera crujiente, dejando atrás la luz de las velas parpadeando. Las palabras de su madre persiguiéndola pero sin alcanzar sonido alguno. Entró en su habitación y cerró la puerta de un portazo. Se dejó caer de espaldas contra la puerta fría, las rodillas recogidas contra el pecho. Su pequeño corazón latía con fuerza. Su cabeza daba vueltas. Todo en lo que Emma había creído, su madre, su familia, ese hogar seguro, se había derrumbado ante sus ojos sin previo aviso. Las lágrimas brotaron sin control. No lloró en voz alta.
Solo hundió el rostro entre sus rodillas. Todo su cuerpo temblando como si una corriente subterránea la sacudiera. Afuera, su madre golpeaba la puerta con suavidad, llamando a Emma con voz temblorosa. Emma, cariño, lo siento. Ábreme, por favor. Pero Emma no respondió. Se mordió el labio, encogiéndose como si quisiera volverse un grano de arena y desaparecer del mundo. La noche pasó lentamente. La vela finalmente se apagó, dejando una oscuridad espesa que lo engulló todo. Emma seguía acurrucada en la cama, los ojos secos, sin sueños, sin dormir. Solo el recuerdo de aquel momento se repetía una y otra vez en su mente, como una película en cámara lenta que nunca terminaba. La sonrisa de su madre, el abrazo de Marcus, ese beso. Emma cerró los ojos, queriendo borrarlo todo, queriendo olvidarlo. Pero cuanto más intentaba olvidarlo, más nítida se volvía la imagen, grabándose como una herida en su joven corazón. Al amanecer, cuando los primeros rayos pálidos del sol se colaron por las cortinas, Emma seguía allí inmóvil. Toby frotó su cabeza contra su pecho, gimiendo suavemente. Pero ni siquiera el gato pudo calmar el dolor que hinchaba el pecho de Emma. En algún rincón de la casa, el sonido de su madre lavando los platos, los pasos pesados resonando sobre el suelo de madera. Nadie fue a despertar a Emma. Nadie abrió la puerta. Nadie preguntó. Y Emma no quería que nadie preguntara. Solo quería que todo desapareciera. Los recuerdos hermosos. Y los momentos de la noche anterior. Que se borraran de un mundo en el que el amor podía traicionar con tanta facilidad. Desde esa noche, algo dentro de Emma murió. La inocencia. La fe absoluta en la familia. El sentimiento de ser amada incondicionalmente. No sabía cómo sería la vida a partir de entonces. No sabía si su madre podría volver a recomponer las piezas. No sabía si algún día podría perdonar. Pero una cosa sí sabía con certeza. Todo había cambiado para siempre. Papá volvió a la mañana siguiente, arrastrando su maleta por el porche, empapada con la lluvia de la noche anterior. Emma oyó la puerta abrirse desde su habitación. Pero no salió. Solo abrazó a Toby, el rostro enterrado en su suave pelaje, escuchando el eco de cada paso pesado en la casa silenciosa. El desayuno de ese día transcurrió en un silencio espeso. Mamá puso la mesa como siempre. Huevos fritos, tostadas, zumo de naranja. Pero en la mesa, nadie se miraba. Papá susurró: «Lo siento por no haber llegado», y luego se concentró en comer, sin darse cuenta de que los ojos de mamá se cruzaron con los suyos como una sombra que pasa. Emma se sentó en el medio, sintiéndose invisible. Cada sonido del cuchillo cortando el huevo, cada toque del tenedor sobre el plato de porcelana, retumbaba fríamente en un ambiente ya helado. Esa tarde papá intentó que mamá se sentara en el sofá para ver una película como en los viejos tiempos. Mamá dudó, sentándose a regañadientes, dejando suficiente espacio entre ellos para que cupiera una tercera persona. La comedia en la pantalla aún soltaba carcajadas. Pero en el salón nadie reía. Papá la miraba de reojo de vez en cuando, como si buscara algo que hacía mucho había perdido. Pero mamá seguía mirando fijamente la pantalla, las manos fuertemente entrelazadas sobre su regazo. Desde las escaleras abrazando a Toby, Emma miraba hacia abajo a través del hueco de la barandilla. Lo vio todo. Como su madre se inclinaba sutilmente hacia el lado contrario cuando papá intentaba acercarse. Como papá suspiraba en silencio. Como si no supiera que había perdido, ni cómo recuperarlo. A veces, por breves momentos, Emma veía a su padre sentado solo en el porche. El café frío en su mano. La mirada perdida en la distancia. Y Emma supo que aunque papá no sabía lo que había pasado, en el fondo lo intuía. Esa sensación de que el hilo que unía a padre y madre se había roto, dejando solo dos extremos colgando.
incapaces ya de tocarse. En los días siguientes la vida en la casa siguió mecánicamente. Mamá iba al trabajo. Papá salía de viaje. Emma iba al colegio. Todos se saludaban por la mañana. Se deseaban buenas noches por la noche. Comían en la misma mesa. Pero cada uno parecía vivir en su propio mundo. Separados por muros invisibles e irrompibles. Solo el abuelo, que seguía viniendo de vez en cuando con los ojos más tristes que antes. Se daba cuenta de que aquella casa poco a poco se estaba volviendo una casa deshabitada. Aunque aún estuviera llena de gente. Y Emma, en medio de todo ese silencio, dejó de esperar un milagro. Entendió que hay cosas que una vez rotas, ya no pueden arreglarse. Como si su sueño infantil de una familia completa se hubiera reducido a pequeños fragmentos. Afilados, fríos. Emma dejó de llorar. Simplemente creció. En silencio. Un poco más cada día. En un silencio que se alargaba como un invierno sin fin. El abuelo de Emma era de esos que no expresaban fácilmente sus emociones. Toda su vida había creído que hay dolores que no necesitan palabras. Y que basta con estar al lado de alguien para que esa persona sepa que no está sola. Pero esta vez se sentía impotente. Desde que los padres de Emma se volvieron fríos el uno con el otro. Su abuelo empezó a visitar la casa más seguido. Al principio pensó que solo echaba de menos a su nieta. Pero cada vez que se sentaba en el viejo sillón y miraba alrededor del salón vacío, se daba cuenta de que algo había cambiado. Algo tan frío como el viento invernal que se colaba por las rendijas de la puerta. Emma ya no salía corriendo a saludarle como antes. Lo saludaba con una sonrisa. Pero una sonrisa que no llegaba a los ojos. Las comidas familiares eran ahora silencios incómodos. Papá murmuraba unas preguntas sobre el trabajo. Mamá respondía con frases cortas. Y Emma agachaba la cabeza para terminar su plato rápido. El abuelo sentía que estaba sentado entre almas cansadas. Cada una encerrada en una jaula invisible. Una tarde de fin de semana llegó más temprano de lo habitual. Emma estaba sentada en el porche. Abrazando a Toby. La mirada perdida en las nubes que flotaban lentamente por el cielo. Se sentó a su lado sin decir nada. Dejando que el silencio entre ellos se llenara con su suave presencia. Tras un largo rato, Emma lo miró. Sus ojitos estaban llenos de una tristeza que ningún niño debería tener que soportar. Abuelo, la voz de Emma era ronca. A veces me siento tan lejos de todos, incluso estando en casa. El abuelo sintió un nudo en la garganta. Le acarició la espalda suavemente. Con sus manos ásperas pero cálidas. A veces las personas están tan heridas que construyen muros, pequeña, susurró. No es que no te quieran. Es que no saben cómo quererte bien. Emma asintió con suavidad. Y volvió a mirar al cielo. Esa noche, de camino a casa, el abuelo no podía parar de pensar. Recordaba las veces que había visto a su hijo Mark sentado en los escalones. Mirando al vacío. Recordaba las veces que sorprendió a la madre de Emma secándose las lágrimas en la cocina. Cuando creía que nadie la veía. Sabía que había cosas que se habían roto para siempre. Pero Emma era demasiado pequeña para entender. Demasiado inocente para soportar esa pérdida sola. Y entonces una idea suave le cruzó la mente. La llevaría a algún lugar. Un lugar sin miradas esquivas. Sin silencios pesados. Un lugar con sol, viento. Y el sonido suave de las olas curando las heridas que no se pueden ver. El mar. A la mañana siguiente llegó temprano. Con una mochila pequeña y la sonrisa más cálida. Tu madre tiene algo urgente que resolver con tu padre, le dijo, guiñándole un ojo. ¿Quieres venir a dar un paseo conmigo por la playa? Emma dudó un instante. Pero cuando miró a los ojos de su abuelo, ojos llenos de paciencia y amor. Sin prisa, sin exigir nada. Simplemente asintió. Solo quería alejarse un momento de esa casa. Solo quería respirar. Y así los dos salieron de aquella casa silenciosa. Corriendo hacia la luz brillante de la nueva mañana. Donde el sol colgaba alto en el cielo.
Como una promesa de sanación. El abuelo conducía su vieja camioneta. Las ventanillas bajadas. La brisa salada del mar revolviendo el pelo de Emma. No hablaron mucho. No hacía falta. El sonido lejano de las olas. El rodar suave de los neumáticos en la carretera. Esos sonidos bastaban para comenzar a recomponer los pedazos rotos del corazón de Emma. Y en el corazón del abuelo también había una oración silenciosa. Que el mar ayudara a su nieta a volver a confiar. Que Emma no creciera con las cicatrices que dejan los adultos. La vieja camioneta del abuelo arrancó con un ronquido bajo. Como si también estuviera emocionada por este viaje inesperado. Emma iba en el asiento del copiloto. Su pequeña mochila apretada contra el pecho. No preguntó a dónde iban. No hacía falta. Los ojos brillantes del abuelo. Su sonrisa tranquila bajo la luz de la mañana. Eran suficientes para que Emma supiera que esta vez iban a un lugar distinto. Un lugar sin el silencio pesado que asfixiaba aquella casa. El camino hacia el mar era largo y serpenteante. Cubierto con una alfombra de luz amarilla pálida, como miel. La brisa marina entraba por la ventanilla abierta. Trayendo un olor salado. El olor de la libertad. El olor de cosas que aún no tenían nombre. Pero que hacían que el pecho de Emma se sintiera más liviano. El abuelo conducía silbando una melodía antigua. Una mano flojamente en el volante. La otra marcando el ritmo con los dedos. Emma cerró los ojos. Dejando que el viento le despeinara el cabello. Dejando que el sonido lejano de las olas le susurrara consuelo. Por primera vez en semanas. No se sentía abrumada por el vacío. Una hora más tarde. El coche giró por un camino de tierra roja lleno de piedras. Delante de ellos el mar se abrió de repente. Azul, vasto. Lamiendo una playa de arena blanca interminable. Emma se quedó mirando. Nunca había visto el mar así antes. No en fotos. No en cuentos. Sino con sus propios ojos, su nariz, su corazón. El viento le azotó el rostro con sabor a sal. Haciéndola entrecerrar los ojos y sonreír. Abrió la puerta del coche y echó a correr descalza por la arena. Dejando pequeñas huellas entre las olas. El abuelo se quedó de pie junto al coche. Con los brazos cruzados. Una suave sonrisa en los labios. Emma corría riendo. Dejando que el viento le enredara el pelo. Recogía conchas. Chapoteaba en la orilla. Y gritó su nombre en voz alta al inmenso océano. Su voz se alzó. Mezclándose con el sonido de las olas. Y desvaneciéndose en la luz del sol. El abuelo se acercó tranquilamente. Jugando con una vieja cometa de papel que había guardado en el maletero. Sin que Emma lo supiera. Los dos lucharon contra el viento travieso. Y estallaron en carcajadas cuando la cometa finalmente alzó el vuelo. Ondulando y planeando en el cielo azul profundo. Cuando ya estaba agotada. Emma se tumbó en la arena. Los ojos entrecerrados. Mirando las nubes que pasaban. El abuelo se sentó a su lado. Señalando el cielo. Contándole sobre las constelaciones que solo aparecen por la noche. Sobre los viajes al mar cuando él era joven. Emma escuchaba. Aunque no necesitaba entenderlo todo. Solo saber que allí. Junto a su abuelo, bajo aquel cielo inmenso. Todavía tenía un lugar donde respirar. Donde sonreír. Donde olvidar esa tristeza que aún no tenía nombre. Un lugar donde el amor no se rompía con facilidad. La mañana junto al mar era como una alfombra gigante de plata. Emma y su abuelo caminaron tranquilamente por la orilla. Dejando huellas profundas que las olas se llevaban. Vamos a construir un castillo de arena, sugirió el abuelo. Con los ojos brillando como los de un niño. Emma asintió. Con los ojos también iluminados por primera vez en semanas de sombra. Eligieron un lugar alto, cerca del agua. El abuelo cavó un foso alrededor. Y Emma apiló montones de arena para hacer torres. Con sus pequeñas manos. Emma moldeaba la arena húmeda. Formando paredes desiguales pero firmes. El abuelo decoró con conchas.
Y puso ramitas de coral seco como banderas en lo alto de la torre. Ambos rieron cuando una gran ola destruyó la mitad del castillo. ¡Corre!, gritó Emma, tirando del abuelo para huir del agua, dejando el pequeño castillo desmoronarse detrás de ellos. Como un sueño que se desvanece. Al subir el sol, el abuelo invitó a Emma a jugar a buscar tesoros. Dibujó un mapa sencillo en la arena. Una X al final de un camino retorcido. El tesoro era una piedra azul brillante que había escondido bajo una palmera. Emma agarró el mapa con alegría. Los ojos radiantes. Y corrió siguiendo las marcas, riendo mientras avanzaba. Cuando encontró la piedra, gritó como si hubiera encontrado el mundo entero. «Abuelo, la encontré». «Buen trabajo, capitán Emma». Rió el abuelo, levantándola y girando con ella en brazos. Al mediodía, se sentaron bajo la sombra de una vieja palmera, comiendo bocadillos fríos que para Emma fueron los más deliciosos del mundo. La brisa marina soplaba fresca. El sonido de las olas envolvía todo, susurrando sin cesar como una nana. Emma masticaba su bocadillo, los pies balanceándose sobre la arena, mirando de vez en cuando a su abuelo, como para asegurarse de que seguía ahí, firme como un faro en medio del océano. Nadie mencionó el hogar. Nadie habló de sus padres. Solo hubo risas, historias aleatorias. Y momentos que pasaban suavemente, como agua fresca. Por la tarde el abuelo jugó con barquitos de papel. Con trozos viejos de papel, dobló pequeñas embarcaciones, escribiendo un deseo en cada una con lápiz. Deseo que Emma siempre sea feliz. Deseo que mis heridas sanen. Deseo que el mar siempre sea generoso. Los dejaron flotar por un pequeño arroyo que desembocaba en el mar. Emma miraba los barquitos, los ojos brillando, pensando para sí. No importa lo complicado que sea el mundo de los adultos. Aún existen cosas maravillosas y simples como esto. El atardecer empezó a caer, tiñendo la arena de dorado. La superficie del mar brillando como un espejo gigante. Abuelo y Emma se tumbaron en la arena, mirando cómo el sol se ocultaba lentamente en el horizonte. Los corazones ligeros. Abuelo, susurró Emma. ¿Qué pasa, cariño? Siempre estarás aquí. Su voz era diminuta, temblorosa. El abuelo giró la vista, sus ojos brillando con los últimos rayos de sol. Le acarició la cabeza con ternura y respondió. Mientras me necesites, siempre estaré aquí. Emma sonrió. Una sonrisa sincera, pequeña, pero cálida, como una chispa encendida en medio de una larga y fría noche de invierno. Sabía que la vida podía cambiar, que los adultos podían cometer errores. Pero allí, en esa playa, junto a su abuelo, todavía tenía a alguien en quien confiar, alguien en quien apoyarse. Y eso era suficiente. El atardecer se desvaneció en un abrir y cerrar de ojos. El mar se retiraba poco a poco, dejando la arena brillante, bajo un cielo rojo. El viento soplaba fresco, trayendo el olor salado del mar y la dulzura de la libertad. Emma y el abuelo se sentaron hombro con hombro en los pequeños escalones de piedra que llevaban al agua. La niña abrazó sus rodillas, la mirada siguiendo las olas, que llegaban a la orilla y luego se retiraban, como un juego sin fin que solo ellas comprendían. El abuelo guardó silencio durante mucho tiempo. Sabía que había cosas que no podían apresurarse, penas que debían ser enfrentadas por quien las cargaba. Después de un rato, Emma fue la primera en hablar. Abuelo, ¿por qué los adultos se hacen daño entre sí? Su voz era tan suave como el viento que cruzaba el mar. El abuelo miró fijamente al horizonte. Su voz tranquila. Porque los adultos solo son niños que han sido heridos. Emma frunció el ceño, sin entender del todo. Él sonrió, los ojos iluminados por el color del anochecer. De pequeños todos soñamos con crecer para hacer el bien, con amar y ser amados.
Pero luego, la vida no es tan fácil como imaginábamos. La gente está ocupada. La gente está cansada. La gente tiene miedo. Y a veces, por temor a perder, hacemos tonterías. Nos herimos a nosotros mismos. Y herimos a los que más queremos. Emma meditó en silencio. Las manos rozando suavemente la arena bajo sus pies. ¿Mamá aún quiere a papá?, preguntó. La voz temblorosa. El abuelo suspiró. No puedo responder por tu madre, dijo suavemente. Pero sé que hay sentimientos que, aunque ya no sean tan completos como al principio, aún son verdaderos en algún momento. Emma mordió su labio. Los ojos enrojecidos. Entonces, ¿por qué mamá? La pregunta quedó suspendida en el aire, sin terminar. El abuelo posó una mano cálida en su hombro. Y la acarició con suavidad. Porque tu madre se sentía sola. Perdida. Buscando algo que pensaba haber perdido, susurró. Nadie es perfecto, Emma. Ni siquiera las personas que más quieres. El mar rugía suavemente. Como una bestia adormilada. Emma permaneció en silencio. El corazón revuelto. La mayor parte de ella seguía enfadada con su madre. Aún no podía olvidar aquella noche. El beso a la luz de las velas. La traición silenciosa y cruel. Pero también había dentro de ella una parte que crecía cada hora. Una parte que entendía que el odio no alivia el dolor. Solo el perdón puede liberar realmente el corazón. Emma bajó la cabeza y susurró. Pero me siento tan triste, abuelo. El abuelo le apretó el hombro. Tristece, cariño, dijo. No intentes ser fuerte antes de tiempo. No te fuerces a perdonar de inmediato. Tómate tu tiempo. Llora cuando te duela. Cuando tu corazón esté listo, sabrás soltar. El atardecer brillante fue dando paso a vetas de púrpura oscuro. Los dos permanecieron allí. Como dos pequeñas rocas. Firmes ante el viento y las olas. Sin necesidad de palabras vacías. Sin promesas huecas. Solo teniéndose el uno al otro. Solo sabiendo que, por muy caótico que sea el mundo, siempre habrá un hombro fuerte donde apoyarse cuando uno esté cansado. Tras un largo rato, el abuelo habló. Su voz profunda como el eco de las olas lejanas. ¿Sabes? Cuando era joven, yo también hería a alguien que me quería mucho. Emma giró el rostro, los ojos muy abiertos por la sorpresa. Su abuelo sonrió con dulzura, mirando hacia el mar. En aquel entonces, yo era alegre y despreocupado, dijo. Tu abuela, una persona paciente y dulce, soportó durante meses que yo estuviera demasiado centrado en mis amigos y en el trabajo. Olvidando que una familia también necesita cuidados. Emma escuchaba con atención, conteniendo la respiración. Hasta que un día hizo las maletas. Se llevó a tu padre, que por entonces era solo un niño. Y se marchó a casa de su madre, continuó el abuelo con la voz baja. Fue la primera vez en mi vida que supe lo que era tener miedo. Miedo de perder algo valioso. El viento soplaba suavemente, acariciando la arena bajo sus pies. El abuelo siguió con los ojos brillando con una tristeza lejana. Me llevó años enmendar mis errores. No con disculpas vacías, sino con cambios reales, desde dentro. Colocó su mano sobre la cabeza de Emma, acariciándole el pelo con ternura. Perdonar, Emma, no es olvidar el dolor. Perdonar es aceptar que todos pueden tropezar. Y si te aferras al rencor, solo te encerrarás en tu propio sufrimiento. Emma alzó la mirada. Sus ojos claros reflejaban una profunda reflexión. ¿Pero si perdonas, puedes volver a ser como antes?, preguntó con voz suave. El abuelo negó con la cabeza. Una sonrisa triste asomando en sus labios. No, cariño. Hay cosas que una vez rotas, nunca vuelven a ser enteras. Pero eso no significa que no puedan transformarse en otra cosa. Una lección. Una fortaleza. Un crecimiento. Emma permaneció en silencio largo rato. El sonido de las olas seguía riendo pacientemente en sus oídos.
Como si le recordara que incluso cuando todo cambia, el mar siempre está allí. Inmenso. Paciente. Sin exigir. El abuelo la miró con ternura. Los ojos cálidos como un fuego en medio de la noche. Estarás triste. Estarás enfadada. Querrás olvidar todo. Y está bien, dijo. Pero por favor, no dejes que la tristeza te haga olvidar cómo amar. Tu corazón, Emma. Es hermoso. No permitas que se marchite solo por los errores de los adultos. Emma mordió su labio, sintiendo un nudo en la garganta. Una mezcla de dolor, alivio y liberación. Se quedaron sentados mucho rato. Hasta que el océano fue solo una franja de terciopelo negro, salpicada de estrellas. El abuelo sacó un pequeño tarro de cristal de su mochila, lleno de conchas de colores. Toma, dijo, tendiéndoselo a Emma. Aquí tienes los pedacitos rotos del mar. ¿Ves? Aunque estén rotos, siguen brillando hermosamente. Igual que tu corazón. Aunque esté roto, puede seguir brillando si decides volver a amar. Emma tomó el frasco y lo abrazó contra su pecho, como si fuera un tesoro. Por primera vez en meses, pudo respirar profundamente, sin que el pecho le doliera. Su abuelo le colocó un abrigo cálido sobre los hombros, y juntos caminaron lentamente de regreso al campamento. Emma miró una vez más hacia el mar. Las olas seguían rompiendo en la orilla. El viento seguía soplando. Y aunque su corazón aún estaba revuelto, sabía que desde hoy aprendería a perdonar. No porque los demás lo merecieran, sino porque ella necesitaba paz. La oscuridad había caído. El cielo profundo estaba tejido de estrellas, brillando como miles de diminutas gemas suspendidas en terciopelo negro. En la playa desierta, el abuelo encendió un pequeño fuego. Las llamas titilaban, iluminando su rostro bondadoso. Y el cabello alborotado de Emma. La brisa marina soplaba, trayendo el aroma del humo. Y el murmullo paciente de las olas. Emma se acurrucó en su grueso abrigo, con el frasco de conchas brillantes en las manos. Observó las chispas elevarse, retorcerse en el aire y desaparecer, sintiendo que algo dentro de su corazón se derretía. Ya no estaba rígido ni pesado. El abuelo colocó otro tronco en el fuego. Luego se sentó a su lado. Cuando tenía tu edad, empezó con voz baja y cálida. Soñaba con ser marinero. Viajar por el mundo. Buscar grandes tesoros. Emma apoyó la cabeza en su hombro, escuchando. Pero después entendí, dijo sonriendo con la mirada perdida, que los mayores tesoros son las personas que amamos. Las tardes junto al fuego. Las risas. Los recuerdos como este. Emma cerró los ojos, dejando que el viento le acariciara las mejillas, dejando que el crepitar del fuego le penetrara el alma. Pensó en su madre, en su padre, en los días en los que era pequeña. Y todo parecía sencillo. El amor era para siempre. La familia no cambiaba. Ahora comprendía que el amor también necesitaba ser cuidado. Que los adultos, por más que lo intentaran, a veces se perdían el uno al otro. Pero eso no significaba que el amor que alguna vez existió entre ellos fuera falso. El abuelo le contó más pequeñas historias. La primera vez que fue a pescar y fracasó estrepitosamente. La vez que perdió su anillo de bodas y lo encontró dentro de unos zapatos viejos. Sobre cómo el fracaso y la pérdida no lo destruyeron, sino que lo hicieron más paciente, más amable. Las personas no son fuertes porque nunca caen, dijo, con el fuego bailando en sus ojos, sino porque cada vez que caen, aprenden a levantarse y seguir adelante. Emma sonrió. Una sonrisa pequeña, esperanzada. Cuando el fuego quedó reducido a brasas humeantes, el abuelo rodeó a Emma con los brazos. Recuerda, cariño, susurró. Aunque el viento apague el fuego, las cenizas aún guardan calor. Y el amor, si es verdadero, nunca muere. Si tú crees en él.
Emma apoyó la mejilla en su hombro. Cerró los ojos. Y dejó que el sonido de las olas y los latidos del corazón del abuelo la arrullaran hasta quedarse dormida. Por primera vez en mucho tiempo, Emma tuvo sueños hermosos. Mares azules. Brisas frescas. Risas bajo el cielo estrellado. Y una mano cálida y vieja sujetando la suya, guiándola en los días inciertos por venir. A la mañana siguiente, Emma abrió los ojos cuando los primeros rayos del sol llenaron la pequeña habitación. El olor a arena, al viento y a las cenizas de la hoguera de la noche anterior la envolvieron como una manta invisible, cálida y reconfortante. Emma se sentó, se frotó los ojos. Y un sentimiento extraño apareció en su corazón. Ya no era pesado. Ya no la oprimía como antes. Sabía que había cambiado. Un poco. Pero lo suficiente. El trayecto de regreso a la ciudad fue silencioso. El abuelo la miraba de vez en cuando, con los ojos llenos de un orgullo secreto. Emma iba en el asiento del copiloto, abrazando el frasco de conchas, mirando cómo los campos se alejaban y los tejados pasaban veloces por la ventana. Pensó en su padre, en su madre, en las risas que desaparecieron, en los momentos de rabia, decepción, dolor. Y luego pensó en su abuelo, el hombre que le enseñó que un corazón roto aún puede brillar. Emma apretó el frasco. No porque su madre mereciera el perdón. No porque lo ocurrido ya no doliera. Sino porque Emma quería ser libre. Respirar. Vivir. Sin cargar una bola de hierro en el corazón. Cuando el coche giró en la calle conocida, Emma vio la pequeña casa bajo los robles. Seguía igual. Paredes blancas. La vieja valla de madera meciéndose con el viento. Pero Emma sabía, muy en el fondo, que todo era diferente. Su madre estaba en el porche, abrazándose los codos, los ojos inseguros. Su padre detrás de ella, en silencio, los ojos cansados y lejanos. Emma bajó del coche, el corazón golpeándole el pecho. Por un instante, sintió deseos de dar media vuelta, de correr de nuevo hacia el mar, hacia las risas, hacia la libertad. Pero entonces respiró hondo. Recordó las palabras de su abuelo. Nadie es perfecto. Pero tienes una elección. Cargar con el rencor o cargar con el amor. Emma caminó lentamente hacia su madre. Mamá la miró. Los ojos rojos. El rostro marcado por el remordimiento. Abrió la boca para decir algo. Pero Emma habló primero. Su voz era suave pero firme. Estoy en casa. Sin reproches. Sin resentimientos. Solo aceptación. Un nuevo comienzo. La madre rompió a llorar. Se arrodilló. Y abrazó a Emma, temblando como una niña perdida que por fin había encontrado su hogar. Papá se acercó. Colocó la mano en el hombro de mamá. Y por primera vez en meses, la familia, aunque aún rota, estaba junta, tocándose. Esa noche Emma se sentó junto a su ventana. El frasco de conchas sobre la mesilla. El viento de la noche traía el olor a hojas de roble. Y el suave crujido del columpio. Emma sabía que no sería fácil. Mamá tardaría mucho en reparar lo que se había roto. Papá también. Y ella misma tendría días dolorosos. Rabietas inesperadas. Pero como las conchas en el frasco. Cada pequeño trozo, bajo una luz suave, aún podía brillar. Emma sonrió con dulzura. Abrazó sus rodillas. Y cerró los ojos. En su sueño, estaba de pie en una playa inmensa, donde las olas y el viento cantaban eternamente una canción de valentía, de perdón. Y de corazones que sabían cómo sanar. Emma salió silenciosamente. Vio a su madre sentada en el porche, distraída. La pequeña luz iluminando su rostro cansado.
Y sus ojos cargados de preocupación. Mamá no lloraba. Solo estaba allí inmóvil. Como una sombra. Emma volvió a entrar en la habitación. Abrazó a Toby. Y sintió como su corazón se hundía. Sabía que aunque nadie lo dijera, todos en esa casa estaban intentando, a su manera torpe y silenciosa, reconstruir algo. Un domingo por la tarde. Mientras lloviznaba y Emma pintaba junto a la ventana, su madre entró de puntillas, sosteniendo una galleta caliente en la mano. ¿Tienes hambre?, preguntó con voz suave, como si temiera romper el frágil silencio entre ellas. Emma dudó un momento. Y luego asintió. Su madre dejó la galleta sobre la mesa sin decir más. Se quedó allí parada un instante. Como si quisiera decir muchas cosas. Pero al final simplemente acarició suavemente la cabeza de Emma. Y se dio la vuelta. La mano de su madre, temblorosa, rozó el cabello de Emma. Como una disculpa sin palabras. Poco a poco, Emma aprendió a responder. Lentamente. Un gesto de asentimiento en lugar de un rechazo frío. Un apretón de mano al cruzar la calle. Un momento en que apoyó la cabeza en el hombro de su madre en el cine. Esos pequeños gestos se convirtieron en un hilo frágil. Pero real. Conectando dos corazones que habían sido desgarrados. Nadie mencionó el pasado. Nadie forzó a perdonar del todo. Ni a olvidar lo ocurrido. Solo, día a día, aprendieron a convivir. Con más sinceridad. Y más paciencia. Tarde una noche. Al pasar por delante de la habitación de Emma, su madre se detuvo frente a la puerta entreabierta. Alzó la mano para llamar. Pero se detuvo. Simplemente se quedó allí en silencio. Los ojos llenos de palabras que no podían decirse. Emma la vio a través de la rendija. Dejó el bolígrafo con el que dibujaba. Y por primera vez. No por pena ni por presión. Emma salió de la cama. Abrió la puerta por completo. No hubo necesidad de hablar. Solo un abrazo fuerte. Solo un brazo pequeño alrededor de su madre. Suficiente para hacerla llorar. Suficiente para que Emma comprendiera. Que a veces, el perdón no necesita palabras bonitas. Solo el valor de volver a abrir el corazón. Los días siguientes pasaron lentamente. Como un arroyo que serpentea por un prado. Emma volvió al colegio. Su madre continuó trabajando en la pequeña biblioteca del barrio. Su padre comenzó a llegar a casa más temprano. A veces jugaban con el viejo rompecabezas que usaban cuando Emma era pequeña. Nada era como antes. Y Emma sabía que algunas cosas nunca volverían a ser iguales. Pero estaba bien. Mamá y papá ya no se daban la mano como antes. Pero cada noche limpiaban juntos la cocina. Le preguntaban a Emma por sus deberes. Y a veces compartían miradas silenciosas. Como dos amigos que comparten un recuerdo antiguo. Emma ya no evitaba a su madre. Aún tenía días tristes. Donde recordaba ese beso aquella noche. Y sentía un dolor sordo. Pero cada vez que ocurría, pensaba en el mar. En el sonido de las olas que nunca se cansaban. En las manos cálidas del abuelo. En los barquitos de papel llenos de deseos flotando hacia el mar. El abuelo seguía viniendo cada sábado por la tarde. Se sentaban juntos en el porche. Tomando cacao caliente. Y contándose historias sin fin. El mundo de los adultos, decía el abuelo, riendo. Es tan confuso como puedes ver. Pero no importa lo que pase. Siempre puedes elegir cómo enfrentarlo. Emma sonreía. La luz del atardecer brillando sobre su cabello. Sabía que ya no era la niña inocente que solía ser. Pero tampoco era una niña que había perdido la fe. Emma había aprendido a conservar su propia luz. Una luz suave, persistente. Que no se apagaba fácilmente ni con las tormentas. Un día, Emma le pidió a su madre volver al mar. Caminaron juntas. Sin decir mucho. El coche se deslizaba por los caminos de tierra roja.
El cielo azul se extendía hasta el horizonte. Al llegar, Emma se quitó los zapatos. Y corrió descalza por la arena, dejando que ese frescor familiar llegara hasta sus pies. Su madre se quedó a lo lejos observando. Sin llamarla. Sin detenerla. Solo sonriendo en silencio. Dejando que Emma fuera ella misma. Emma corrió hasta la orilla. Las olas le lamían los pies suavemente. ¡Qué frescas!, susurró. Cerró los ojos. Y extendió los brazos. Como si quisiera abrazar el océano entero. En la brisa salada, Emma murmuró. Gracias, abuelo. Gracias, mar. Sabía que no importaba cuánto creciera. Ni cuántas veces fracasara. Siempre podría volver a ese lugar. Donde las olas nunca dejan de romper. Donde el viento nunca deja de soplar. Donde la memoria de una mano vieja y firme siempre estaría presente. Antes de marcharse, Emma recogió una pequeña concha. Y la guardó en el bolsillo. No necesitaba mucho. Solo un pedacito de recuerdo. Para recordarse a sí misma. Que había sido herida. Que había perdonado. Y que había sido lo bastante fuerte para seguir adelante. Al darse la vuelta, vio a su madre allí. Esperándola. Saludando con la mano suavemente. Emma sonrió. No fue la sonrisa inocente de su infancia. Fue una sonrisa más madura. Más serena. La de un corazón que había sido roto. Pero que aún elegía amar. El mar seguía allí. Acariciando la arena suave. Como siempre. Cantando su canción de tolerancia. De paciencia. De pequeños corazones que nunca dejan de buscar la luz. A pesar de las tormentas. Y Emma supo que, a lo largo de su vida, cada vez que se sintiera perdida, solo tendría que cerrar los ojos. Recordar el sonido de las olas. Y volvería a encontrar el camino. Gracias por tomarte el tiempo para escuchar la historia de Emma. No es una historia ruidosa ni simple. Pero contiene vibraciones profundas. Que quizás cada uno de nosotros ha sentido al menos una vez. Si alguna vez te han herido. Si alguna vez has estado enfadado. Si alguna vez has aprendido a perdonar. Espero que esta historia haya estado contigo. Como un pequeño amigo suave y silencioso. ¿Qué sentiste al escuchar esta historia? Espero tus pensamientos. Nos vemos en la próxima historia. Equipo.